Muchas gracias, mi querida Dianita. Pues como siempre agradeciéndote a ti, a I+D, la invitación y por supuesto a los amigos de Cabo el día de hoy. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema interesante, creo yo, porque ya se habla mucho de tomografía, ya hay muchos sistemas al día de hoy, diferentes marcas, diferentes equipos, diferentes tipos de tomografía. Sin embargo, aunque es un tema que todavía no todo mundo domina, también hay algunos que ya están más integrados a los sistemas de tomografía en su vida diaria. Y no solamente a la tomografía, sino a tratar de que lo que estamos viendo en una tomografía, que es algo, si bien es cierto, muy interesante desde el punto de vista diagnóstico, porque al día de hoy tener una tomografía representa poder observar 3 planos del espacio, poder observar cosas con volumen y no cosas planas como lo hacemos cuando vemos una radiografía 2D. Si bien es cierto, todo es muy interesante, muchas veces nos quedamos con la sensación de, ok, ya pude ver algo aquí en la tomografía, pero no tengo nada físico en las manos. ¿Cómo hago que esto que estoy observando en una tomografía lo pueda yo después pasar a mis manos, que lo pueda tener yo directamente en mis manos? Y eso creo que es un paso que viene después de entender la tomografía, pero creo que ya mucha gente lo está haciendo y voy a hablar de diferentes ejemplos de cómo podemos al día de hoy utilizar no solo la tomografía como una información visual, sino también transferirlo en algo ya físico en las diferentes áreas de la odontología, en algunas de las áreas, que al día de hoy creo que se puede utilizar en todas. Vamos a tener algunos ejemplos de algunas de estas áreas. Pero antes de pasar al tema específico de cómo hacerlo, es importante también que el doctor entienda que hay un concepto que se está hablando cada vez más en las diferentes aulas, ya sea de universidades, en las diferentes conferencias. Todo el mundo habla acerca de flujos digitales y de que al día de hoy yo ya soy digital. Es un tema recurrente. Pero entendamos bien primero qué es un flujo digital. Un flujo digital no es otra cosa que un sistema. Un flujo digital es algo que lleva un conjunto de pasos bien ordenados, tal como lo hemos hecho hasta el día de hoy con la parte análoga. Todos tenemos un sistema análogo. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a hacer un montaje en articulador, voy a empezar hablando de ese concepto de la ATM. Si tengo un paciente con un problema articular y voy a hacer un montaje en articulador, bueno, pues primero cito al paciente y el paso 1 sería tomarle impresiones. Después de tomar impresiones, bueno, tengo que correr esas impresiones. Una vez que ya corrí las impresiones, tengo que esperar a que fraguen para después recortarlas y dejarlas en las condiciones ideales para cuando venga el paciente, para posteriormente hacer toma de registros y así. Voy teniendo un sistema de cómo voy haciendo mi día a día, mi planeación análoga en mi día a día. Esto mismo sucede con los flujos digitales. El flujo digital te exige tener este tipo también de programación cuando estás haciendo un diagnóstico, ¿ok? Y este flujo digital puede ser parcial o puede ser completo. Hay quien no cubre todo el flujo digital, hay quien hace un flujo digital completo. Y ahorita lo voy a explicar un poquito más a profundidad. Pero, ¿cómo sé que el flujo digital ya se completó? Pues el flujo digital tiene 3 fases bien definidas. La fase 1, que es la digitalización, perdón. La fase 2, que sería la fase de diseño. Y una fase 3, que es la fase de producción. Sí o sí, en un flujo digital completo, siempre van a estar estas partes. Como les decía hace un momento, el flujo puede ser solamente parcial. ¿Cuándo es un flujo parcial? A lo mejor cuando solamente hago una digitalización, pero no llego a hacer ni un diseño ni una producción, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, estoy haciendo un diagnóstico, se me ocurre para endodoncia, y en endodoncia estoy revisando una tomografía
en la tomografía me doy cuenta que el paciente pues tiene tal vez muy estrecho el conducto o incluso está calcificado en alguna zona, pero solamente lo diagnostiqué con mi tomografía y no hice una guía, por ejemplo, para endodoncia, pues entonces no estoy haciendo un flujo completo, solamente estoy utilizando la parte de la digitalización. Ese sería un ejemplo breve de lo que estoy tratando de explicar. Ok, hablemos de cada uno de estos conceptos por separado. La digitalización, el diseño y la producción. ¿Ok? ¿Qué sería la digitalización? La digitalización en este caso sería cuando yo estoy haciendo tomografía o escaneo. Ok, cuando estoy haciendo tomografía o escaneo, yo estoy haciendo el primer proceso que sería digitalización. Si, por ejemplo, el paciente llega a mi consulta o a un centro radiológico y le hago escaneo, en ese momento yo estoy digitalizando los dientes y la encía de ese paciente. Si el paciente viene al consultorio o viene a un centro radiológico y yo tengo que hacer un diagnóstico para hacer una cirugía de un tercer molar y le hago una tomografía, en ese momento estoy digitalizando el cráneo de mi paciente. Quiere decir que la digitalización en odontología sería hacerse ya sea una tomografía que va a digitalizar el cráneo de mi paciente o hacer un escaneo que va a digitalizar los dientes y la encía de este paciente. ¿Ok? ¿Cuál sería el siguiente punto? Y aquí voy a usar un ejemplo de ortodoncia, pero funciona igual para todo. Por ejemplo, el segundo paso sería diseño. ¿Qué pasa si este paciente que está viniendo a mi consultorio, yo le voy a hacer un tratamiento con alineadores? Bueno, pues el diseño sería el momento en el que yo este escaneo intraoral y esta tomografía los monto sobre un software y en ese software empiezo a hacer movimientos dentales, es decir, empiezo a diseñar el tratamiento. Quiere decir entonces que el diseño depende de utilizar un software que le dé la posibilidad al ortodoncista, en este caso, de manipular cada uno de sus dientes a la posición final deseada de su tratamiento de ortodoncia. Si en este caso estuviéramos hablando no de ortodoncia, sino que estuviéramos hablando de un paciente para implantología, pues igual, el diseño sería utilizar un software, por ejemplo, DTX de Nobel, para en ese DTX programar la posición de un implante, programar la emergencia de ese mismo implante, revisar el tamaño, probablemente colocar un abutment. Este programa de diseño de planeación de implantes sería el que me estaría haciendo la segunda parte, ¿no? Entonces ya tengo digitalización, ya tengo diseño. ¿Cuál es la tercera parte de producción? Nuevamente, si estamos hablando de un tema de ortodoncia, la producción, bueno, pues es cuando ya esto pasa a ser algo físico, cuando ya yo voy a imprimir mi modelo y cuando ya yo voy a hacer un alineador físico que después se lo voy a dar al ortodoncista para que lo coloque en su paciente. ¿Ok? Nuevamente, retomando también el ejemplo de implantología, bueno, si yo diseñé la colocación de 1, 2 o 3 implantes, ya tengo ese diseño, después puedo pasar a producción. ¿Y qué es lo que voy a producir? Lo que voy a producir es una guía quirúrgica que tenga el espacio para los implantes y que me permita poner todos los instrumentos que se requieren, los reductores, el fresado, los pines de anclaje, para poder llevar a cabo la planeación virtual en mi paciente de manera física. Es decir, cada uno de los temas digitales en odontología pasan por la fase de digitalización, diseño y terminan en producción. ¿Ok? Ahora, un tema importante
al momento de pensar ya en la producción, es entender lo que son los STLs. Yo creo que todo el mundo, o la mayoría de los odontólogos, me atrevo a decir al día de hoy, han escuchado ya este concepto del STL. ¿Qué es el STL? El STL es un formato, ¿ok? Ese formato se llama STL porque son siglas que significan Standard Triangle Language. Es un lenguaje estándar triangular. Lo que me permite que yo pueda tener una estructura, diseñar una estructura o escanear una estructura y que esa estructura esté formada por triángulos. Por eso, si ustedes ven aquí, tenemos una figurita que se ve hecha de muchos triangulitos, a lo que muchas veces nosotros le llamamos la malla o la malla tridimensional. Una malla tridimensional es una malla hecha de diversos triángulos. Nosotros vemos una estructura así, sólida, pero si es una estructura que fue diseñada para después ser impresa, en el fondo de esa estructura sólida está hecha realmente por estas mallas triangulares, ¿ok? Entonces, este STL no es otra cosa que un archivo informático que permite, mediante un diseño asistido por computadora o un CAD, todos hablamos de CAD-CAM, ya en otras ocasiones les he comentado, CAD es una cosa, CAM es otra, aunque generalmente vienen en conjunto. Cuando se habla de un CAD, significa que estás ayudándote en una computadora para hacer un diseño, ¿ok? Y este CAD sería el diseño triangular, en este caso, mediante el formato STL, ¿ok? Una cosa importante a entender en los formatos STLs también es que no todos son iguales. Al día de hoy existen un sinnúmero de marcas comerciales de escáneres y creo que cada día surgen más. ¿Cuál es la diferencia entre un escáner y otro, además de la diferencia obvia del precio? Bueno, pues muchas veces es la rapidez, evidentemente es muy importante que vengan de una marca comercial que esté soportada por una empresa idealmente transnacional para que cualquier problema que tengas con tu escáner te lo resuelvan. Pero más allá, en detalle ya un poco más fino, una de las ventajas principales entre escáneres es qué tanto estos escáneres te pueden hacer una imagen de mayor o menor calidad. Porque cuando estás haciendo probablemente un escaneo tal vez de una boca para ver solamente dientes porque vas a medirlos, bueno, pues cualquier escáner te puede servir. Pero si estás haciendo un escaneo para poner una restauración, para ver algo muy pequeño, pues sí necesitas un escáner de alta calidad, ¿no? Entonces, como bien dice aquí, cuando más pequeños son los triángulos, mayor es la resolución. Y este es un ejemplo muy simple. Estas cuatro estructuras son del mismo tamaño. Sin embargo, si les pongo las de este extremo, que dice 1500 face, significa que esa estructura está hecha por 1500 triángulos. Por eso es que los triángulos se alcanzan a ver, porque los triángulos son demasiado grandes. Sin embargo, en esta estructura del mismo tamaño, ni siquiera se aprecian los triángulos. Se ve liso. ¿Por qué se ve liso? Porque esos triángulos son pequeñitos. Ahí, en el mismo tamaño, hay 6.434 triángulos. Lo que trato de decir que entre más pequeño es el triángulo, es mejor la resolución de lo que vamos nosotros a escanear, ¿ok? Por supuesto, también es más pesado. Es importante por eso conocer este tipo de archivos y de formatos para nosotros poder entender cuándo necesitamos uno, cuándo necesitamos otro y no solamente fijarnos en el precio. Hay otro archivo que también permite impresión. Este archivo se le llama PLI y estoy seguro que también la mayoría de ustedes lo ha visto. Cuando nosotros hacemos un escaneo y vemos que en ese escaneo las imágenes empiezan a salir en color, es porque ese escaneo está hecho mediante este proceso de PLI. ¿Y qué significa PLI? También son siglas en inglés que finalmente lo que son es el lenguaje de un modelo en base a polígonos, ya no en triángulos, sino en polígonos. Y estos polígonos permiten al formato
que se puedan tener imágenes sí en 3D, pero además de todo esto, que estas imágenes puedan tener color, que puedan tener cierta transparencia, que puedan tener una superficie con textura o no. Es decir, en otras palabras, un PLI es como un STL, pero que tiene color. Cuando nosotros hacemos un escaneo o nos van a vender un escáner, nos dicen, doctor, tenemos un escáner monocromático y multicromático. Cuando es monocromático, el formato que se está haciendo es STL. Cuando es multicromático, cuando usamos para restauraciones, para prótesis, es ideal tener un multicromático, porque ahí puedo tener mi código de color y el formato va a ser PLI. ¿Ok? Este archivo, como lo pueden leer aquí, se creó en la Universidad de Stanford. Y básicamente, si ven estas dos imágenes les estarían explicando las diferencias. Arriba hay un STL que nos va a dar la información de forma y tamaño de las estructuras, pero sin color o monocromático, en un solo color, ¿no? En grises. Y el PLI tiene la ventaja de que nos está dando la forma y tamaño de las estructuras, pero además nos está dando un código de color, que insisto, a los protecistas les encanta, porque ellos pueden a partir de aquí tomar su código de color y después pasar a hacer un fresado de sus restauraciones y cumplir un flujo digital completo. Algo que a mí siempre me ha gustado durante toda mi carrera, y no sé si a lo mejor porque soy un poco flojo, a lo mejor lo pensarán así, pero me gusta hacer las cosas simples. Siempre he creído que las cosas simples te dan ventajas. Vamos a ir hablando de algunos conceptos en diferentes áreas de la odontología. Por ejemplo, vean esto. Este es un aparato que nos permite encontrar el eje de bisagra real de un paciente, que nos va a dar información de los diferentes movimientos excéntricos de la mandíbula, progresiva, lateralidades. Es como un axiógrafo digital y que, pues, si ustedes me preguntan si sirve, les diría, claro que sirve. Pero además de ser muy costoso, vean lo complicado que es, todo lo que tiene que tener el paciente en la cara para poder hacer esto, ¿no? ¿Sirve? Sí. ¿Es funcional? Ahí lo dudaría un poco. ¿Es simple? Para nada, ¿no? O a veces, al día de hoy, pensando en este tema de la oclusión, tenemos sistemas digitales, como en este caso que tenemos aquí un articulador. Y por este lado tenemos unos modelos. Ya tenemos articuladores digitales que permiten orientar los modelos de nuestros pacientes sobre ellos, pero a mí en particular el modelo articular de estos articuladores digitales que hay en las diferentes plataformas no me encanta porque siguen copiando los errores de un articulador convencional, donde hay una distancia específica, donde los cóndilos son cilíndricos, no los cóndilos anatómicos del paciente y diferentes cosas que no es el tema del día de hoy. Pero bueno, ya se tiene digital. Y por otro lado, hay quien dice, bueno, pues yo puedo hacerlo con softwares libres, porque el problema de tener un software como el que estamos viendo aquí con el articulador es que tienes que estar pagando el software, la anualidad, y pues se vuelve costoso, ¿no? Entonces voy a poner aquí a andar este videito donde del lado izquierdo están montando unos modelos donde escanearon al paciente, les están poniendo unas bases digitales para después imprimirlas. Y uno dice, bueno, qué padre que ya estén entrando a la digitalización. Pero después digo, bueno, ¿para qué hacen todo este proceso de imprimir los modelos si después los van a montar sobre un articulador convencional? Pues mejor tómale los modelos de yeso, no gastes de más y sigue con tu proceso análogo. Y como les decía, yo sé que ya existen los articuladores virtuales, yo sé que podemos orientar de manera perfecta ahí nuestros dientes, pero nuevamente estamos copiando los errores de medidas estandarizadas que tiene un articulador análogo, ¿no? Entonces, creo que es mucho más sencillo si nosotros tomamos a nuestro propio paciente. ¿Y qué necesito para hacer eso? Necesito una tomografía, un DICOM,
para poder tener toda la información de mi paciente, la posición del maxilar con su base de cráneo, la posición de los dientes con sus maxilares, y por aparte necesito tener un escaneo intraoral que me permita digitalizar la boca de mi paciente. Una vez teniendo estos dos conceptos unidos, la tomografía y el formato STL, aquí no necesito, si va a ser para ATM, algo con color. Con estos dos archivos yo podría pasar a hacer un empalme entre ellos con algún software, que al día de hoy hay varios. Entonces, aquí tenemos ya un empalme del modelo superior digital, escaneado con su tomografía, y del modelo inferior. Vean cómo está perfecto sobre la anatomía de las tomografías. Podemos además nosotros revisar que ese software que estemos utilizando esté realmente representando la anatomía real de mis pacientes, porque este es el cóndilo real del paciente al que le voy a hacer un tratamiento articular y no una, insisto, una esfera metálica, ya sea física o virtual, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me permite este tipo de softwares, es tener la anatomía real. Y aquí lo que se está viendo abajo es específicamente uno de los cóndilos donde yo estoy girando solamente el cóndilo para que veamos que durante todo tiempo se está copiando la anatomía exacta de mi paciente. Esto es muy importante, insisto, y perdón que sea tan puntual en esto, pero estamos acostumbrados a hacer montajes en articulador, así sea ajustable o semiajustable, con estas características de una eminencia articular a una medida específica, a una distancia intercondylar estándar, a un cilindro perfecto, a un espacio inexistente entre el cóndilo y la cavidad glenoidea, y con eso hacemos nosotros nuestros diagnósticos. Digo, si no tenemos otra cosa, pues prefiero esto que nada, pero no estoy criticando que no sirva, lo único que estoy diciendo es que al día de hoy la tecnología nos permite hacer esto de manera mucho más simple. Les decía, ya sea un articulador muy sencillo o un articulador mucho más sofisticado y más costoso como este, seguimos teniendo ese problema de que esos cóndilos no son los cóndilos reales de mi paciente, ¿no? Si yo pongo los cóndilos reales de un paciente, vean cómo la diferencia entre un lado y el otro es notable. Los cóndilos no son iguales y además tenemos un espacio entre el cóndilo y la cavidad glenoidea que aquí sí está considerado y que acá no está considerado, ¿no? Insisto en estas imágenes solo para que vean que aquí la ventaja de tener sistemas que nos permitan digitalizar nuestra tomografía, pues nos dan ventajas importantes. Además de todo eso, es importante que yo pueda tener medidas y vean lo que les comentaba hace un momento. Pues un articulador, la eminencia articular siempre va a medir lo mismo y la inclinación de esa eminencia también. Aquí, por ejemplo, me está dando una altura de esa eminencia de 6,78 de un lado contra 8,02 del otro. Quiere decir que tenemos diferente tamaño de la eminencia articular. Y además, también la inclinación de esa eminencia. Aquí me está diciendo 65,4 contra 53,1. ¿Qué quiere decir esto? Que está individualizado a cómo está el paciente y no un promedio en un articulador, así sea un articulador físico o un articulador virtual. Y además, este tipo de sistemas nos permiten tener información como esta, que serían mapas de espacio interoclusal para saber en qué zona tridimensionalmente está contactando el cóndilo con su cavidad. Nos van a dar medidas para saber en qué posición estamos. Y entonces yo voy a tener algo como esto. Lo que están viendo ustedes aquí es la digitalización de la tomografía y del escaneo sobre un software. Entonces, ya estamos cumpliendo con los dos primeros pasos del flujo digital. Estamos digitalizando y estamos planificando, ¿no? Entonces, yo puedo mover, voy a pasar esto muy rápido porque no requiere tanta explicación, voy a mover de posición la mandíbula hasta donde esté en la posición más ideal para mi paciente. Voy a diseñar en mi paciente un guardaoclusal. Como pueden ver aquí, estoy diseñando el guardaoclusal digitalmente. Este guardaoclusal, bueno, pues lo voy a diseñar según mi filosofía
me refiero, cada doctor lo hará con su filosofía, si le va a poner contactos posteriores o no, si le va a poner guía anterior, guía canina, eso lo determina cada doctor. Los softwares te permiten hacer todo este diseño, pero aquí viene la tercera parte de la plática. ¿Cómo pasar de una tomografía a algo físico? Bueno, hice mi tomografía, hice mi escaneo, los monté. Una vez montados, planeé mediante un software una guarda oclusal y una vez que ya la tengo perfectamente planificada, la imprimo, como en este caso. Esta es una guarda oclusal impresa. Piensen en que a este paciente no le tomé impresiones, no le tomé arco facial, no le tomé registros en un acercamiento a céntrica. Lo único que hice fue tomografía, escaneo, lo segmenté, hice mis movimientos en ellos, diseñé mi guarda y lo imprimí. Y aquí estoy cumpliendo con un flujo digital para un paciente de problemas articulares, en este caso, para el uso de un guarda oclusal, que en este caso, como pueden ver, de puntos de contacto en posterior y guías tanto anterior como canina, ¿no? Con el tiempo hemos ido evolucionando y si me regreso un segundito, vean el material como es un poquito opaco, porque es un material de impresión. Y al día de hoy podemos utilizar este tipo de materiales que son mucho más bonitos, mucho más estéticos y ya no es un material de impresión, ahora es un material de fresado. En vez de imprimir, estoy fresando. ¿Cómo hacemos este paso? Por ejemplo, primero, paso 1, diseñamos, diagnosticamos, revisamos a mi paciente completo del lado derecho al lado izquierdo, en corte sagital, en corte coronal y ya revisamos también en corte axial. Encuentro cuáles son los puntos de contacto prematuro de mi paciente y una vez que encuentro esos puntos de contacto prematuro, pues tengo una posición inicial de mi paciente, vean todos esos colores en rojo, y luego voy a tener una posición final, vean ya cómo los colores, si ustedes comparan este lado donde está todo en rojo versus este lado de tratamiento, han mejorado el código de color, que realmente uno no se fija tanto en el color, más bien se fija en los números, pero para que sea una forma visual más sencilla, vean cómo hemos eliminado los colores rojos, ¿no? Entonces, en esa nueva posición, yo voy a elaborar un guarda. Está saliendo en este momento un QR. Los que estén conectados, los que no estén tristes porque México no pudo ganar hoy y se pudieron conectar aquí, por favor pongan su celular sobre este QR y les va a salir un software que les va a permitir observar lo siguiente. Le voy a dar clic a esto. Van a tener en ese software la posibilidad de dándole switch a esta mandibulita, van a poder observar los cambios que están ocurriendo entre la posición inicial y la posición final de esta paciente. Entonces, nosotros podemos programar esto de forma digital, de manera muy simple, y una vez que ya tenemos este cambio de posición de la parte inicial a la final, bueno, lo que seguiría es el que nosotros guardemos esa planificación en la nueva posición mandibular, que sería esta posición que están viendo en color amarillo. Ahí tenemos el maxilar superior y el maxilar inferior, pero ya con un espacio entre ellos, porque ya eliminamos el punto de contacto prematuro que estaba desplazando a mi mandíbula. Estamos poniendo esta imagen para que vean cómo se ve de forma normal y cómo se vería si nosotros montamos el cambio de posición articular. Por supuesto que el maxilar no se mueve porque el maxilar es fijo y lo que se mueve, como pueden ver aquí, es la mandíbula, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un cambio de posición cóndila. Ya hicimos tomografía, escaneo, y ahora con el software estamos diseñando este cambio de posición articular, y ahora lo que vamos a hacer es decir al software, permíteme diseñar mi guarda oclusal, y entonces le voy a dar una posición de inicio de ese diseño. Esta posición de inicio vendría siendo una posición de cómo pienso yo meter el guarda en boca. Es importante darle un eje de entrada para que el software nos apoye a eliminar todas las partes retentivas, y una vez que ya las elimina, entonces a través de este mismo software, sí, hay muchos softwares ya al día de hoy,
A través de un software, cualquiera que este sea, estamos haciendo la segunda parte de un flujo digital que sería el diseño. Y en este momento estamos diseñando por dónde quiero yo que pase mi guarda oclusal. ¿Ok? Esto les quiero decir que esto lo estoy haciendo en tiempo real. No le quise poner nada así como de avance, de que fuera más rápido, para que vieran realmente cuánto tiempo nos tardamos. Los que han hecho o hacen diagnóstico y tratamiento de pacientes con problemas articulares, gran parte del tiempo se dedica a hacer toma de registros, a hacer montajes, a diseñar el guarda. Nos llevamos muchísimo tiempo, podría decir que nos llevamos horas en ese proceso. Cuando si tú lo haces de esta manera, de forma digital, es mucho más rápido. Vean cómo en este momento pues ya tengo la base del guarda superior, ya tengo la posición que yo manipulé mandíbula, y en base a esto lo que voy a hacer es que le voy a ir colocando los pequeños incrementos de cera digital, si quieren verlo así, para conseguir los puntos de contacto que requiero en este caso en particular. Voy a continuar con otro videito para que no se haga tan pesado esta parte, y además si no nos va a dar tiempo. Ya tengo ahí diseñadas las dos partes posteriores. Ahora voy a diseñar la guía anterior, y esta guía anterior la voy diseñando con una inclinación específica, con una distancia específica según cada doctor. Cada doctor puede hacer su guía más grande, más pequeña, más inclinada, menos inclinada. Eso depende de cada doctor en particular, ¿no? Una vez que ya tenemos ese guarda oclusal diseñado, pues entonces ya pasamos a la parte de hacer todo lo que sería el detallado final, donde vamos a ir, por ejemplo, los puntos de contacto que están viendo los vamos a ir haciendo más pequeñitos. Como ven aquí, yo voy a ir con la herramienta y voy a ir como sin una cera yo estuviera con un bisturí quitando cera. Aquí voy a ir desgastando digitalmente todos los puntos que crea que no deben de existir, y así de manera muy sencilla. Yo creo que el proceso de hacer un guarda oclusal digital al día de hoy no debe de tardar más allá de 25 minutos, más o menos. Y una vez que ya tengo el guarda oclusal diseñado, pasa a la parte física. ¿Cómo tengo en mis manos ese guarda que acabo de diseñar? Bueno, me voy a la fresadora, pongo mi disco de PMMA, meto al programa la digitalización del STL del guarda, y entonces la fresadora comienza. Y una vez que comienza a cortar, pues empieza todo el proceso hasta la parte final, donde termina de hacer el corte de este guarda. Y este guarda, una vez terminado, bueno, se coloca en boca, y es un guarda tal cual como lo diseñamos aquí digitalmente, tomando en cuenta la anatomía real de los pacientes, la posición condilar, y es un flujo digital completo, muy, diría simple, como decía al inicio, pero es importante entender la palabra simple. Cuando uno dice simple, piensan que eso significa fácil. No, no significa fácil. Simple significa que con eso conoces el proceso de tal forma que ya lo dominas como para hacerlo con pasos sencillos y ordenados, pero no es algo fácil. Tienes que conocer todos los pasos para llegar a esta simpleza. Sin embargo, yo sí creo que es mucho más sencillo que hacer un guarda convencional. Por ejemplo, aquí yo ya lo estoy colocando en boca. Estoy utilizando también un sistema digital de una empresa que se llama Bausch, que me permite, mediante ese OccluSense, que es un aparato que digitaliza la oclusión, determinar dónde están los puntos de contacto en mi guarda, y no solo cuáles son los puntos, sino que también me da una información acerca de cuál fue el primer punto, cuál tiene mayor fuerza, y con esto, pues para mí es mucho más sencillo hacer toda la planeación digital de los casos de articulación. Otro caso donde ahora vamos a utilizar el pasar de
de la parte digital a lo físico. Pacientes con problemas graves, con patologías graves, donde en este caso en particular, bueno, es muy notable la inflamación del lado izquierdo de la paciente. Si vemos su radiografía, nos encontramos con esta lesión enorme y muchas veces en este tipo de casos no sabes qué parte sigue, ¿no? Lo más lógico sería tal vez decir, bueno, pues ya es muy grande esa lesión, lo que hay que hacer es la resección de ese lado de la mandíbula. Sin embargo, si nos vamos a una tomografía, este es un caso que trabajé junto a mi gran amigo, el doctor Rodrigo Liceaga, un cirujano maxilofacial muy bueno, que es además una gran persona, al cual aprecio mucho y me aprecio de que en algunos momentos hemos podido trabajar juntos. Bueno, hicimos esta tomografía para ver de forma tridimensional los bordes de esa lesión. Y si ustedes lo pueden observar, pues en todos los cortes se alcanza a ver un pequeño borde, pero sí existe un borde que permitiría tal vez hacer algo menos drástico, ¿no? Entonces, pero antes de tomar esa decisión, hicimos la impresión de la tomografía. Y lo que se hace es que se convierte esa tomografía en una primera instancia, al hacerse la toma, es un formato DICOM, se convierte en un formato STL, que ya hablamos de él hace un rato, para poder después imprimirlo y ver realmente qué tanto hueso tenemos y si podemos hacer otro tipo de proceso, como en este caso donde aquí el doctor Rodrigo está eliminando la lesión, limpiando los bordes y, bueno, aquí tenemos la lesión una vez que se retiró. Vean la inflamación de la paciente. Estas fotos que están viendo aquí son, si no mal recuerdo, 5 años después, donde ya la paciente, bueno, pues se ha mantenido bien, no volvió a tener lesión. Y bueno, esta es una foto del doctor Rodrigo, donde hace, creo que el año pasado tuve la fortuna de ir a dar una plática a Campeche. Él se fue a radicar allá y bueno, pues nos echamos una cena entre amigos y bueno, para que lo conozcan y vean cómo en esta parte también de cirugía maxilofacial el poder pasar a tener algo físico es muy importante. También he tenido la fortuna de trabajar con el papá de Rodrigo, que es el doctor Carlos Liceaga, en el Hospital Juárez de la Ciudad de México. Ahí también hemos hecho algunas cosas, como en este caso, donde una paciente con un problema de dolor orofacial y dolor facial tal cual, por un exceso de fuerza muscular del músculo macetero, sobre todo. Ya incluso había cambiado la forma de su mandíbula, estaba siendo ya muy cuadrada porque empieza el ángulo, cuando es muy fuerte el músculo, ese ángulo empieza a crecer, empieza a hacerse mucho más cuadrada la mandíbula y ella estéticamente no se sentía bien con cómo se veía, porque es una paciente joven y ya se veía un poquito más grande y además de todo tenía mucho dolor. Entonces, para hacer la cirugía se buscó primero imprimir en 3D, mediante el formato STL, esta mandíbula, para después generar guías de corte que nos permitieran o le permitieran al cirujano hacer un corte mucho más preciso. Aquí tenemos a la paciente previo a la cirugía, vean el ancho de su cara, vean los ángulos goniacos, cómo están muy marcados, y vean unas semanas después de la cirugía cómo ha reducido esa anchura y ese grosor de ese músculo macetero. Este caso lo tenemos publicado en este libro que tuve la fortuna de escribir y que compartí con grandes colegas, como en este caso el doctor Juan Carlos Liceaga, la doctora Madeleine Vélez y el doctor Luis Alberto Montoya, ambos, tanto Madeleine como Alberto, adscritos al Hospital Juárez. El doctor Liceaga fue durante muchos años el director de la Sociedad de Cirugía Maxilofacial y recién se acaba de jubilar en este año. Otro caso donde igual pasamos de lo no físico a algo que puedo palpar en mis manos, ¿no?
una paciente que tiene mucho dolor de cuello, dolor de espalda, hipoacusia, y pues estamos nosotros pensando que esos síntomas pueden ser por un síndrome de apófisis alargada, apófisis estiloides. Entonces, hacemos una tomografía y en efecto, en la tomografía se ven las estiloides sumamente largas, ¿ok? Y no solamente es importante para el cirujano saber las dimensiones de estas estructuras, sino también el poder observarlas en qué dirección van. Por eso es que hicimos la impresión de estos STLs para poder tener en nuestras manos esa información física de la dirección de estas estiloides y poder planear de mejor forma la cirugía. Esta cirugía, bueno, tiene que ser una cirugía muy precisa, donde el cirujano maxilofacial muchas veces incluso se apoya del cirujano de cabeza y cuello para cortar específicamente la cantidad de estructura que se necesita dentro del proceso quirúrgico. Voy un poquito más rápido porque nos queda poco tiempo. Les cuento que esto también lo tenemos publicado en esta revista y a la orden en el momento que si desean este artículo, con mucho gusto. Al final les doy mis redes sociales y si gustan, pues se los puedo enviar con mucho gusto. Otra de las áreas donde se utiliza mucho el flujo digital es en implantología, ¿no? Todo el mundo hemos oído hablar de las guías quirúrgicas para la planeación de implantes. Y es nuevamente el mismo proceso que estoy repitiendo. Hacer primero una tomografía, después hacer un escaneo intraoral, montar la tomografía con el escaneo y sobre ese empalme, sobre ese montaje, colocar los implantes. Revisar la posición de sus implantes y cuando ya estamos de acuerdo en que los implantes están en la posición correcta, pues mandar a imprimir la guía quirúrgica. Estas guías, bueno, se tienen que imprimir en lugares que tengan impresoras, que sean impresoras con material biocompatible. Al día de hoy se puede imprimir con cualquier impresora, pero no todas están hechas para entrar a boca. Es algo que es bien importante. Yo veo a mucha gente, incluso les diría con tristeza y con temor de ver cómo mucha gente en las redes sociales sube aquí imprimiendo mis guías y con materiales que son tóxicos. Claro, son más baratos precisamente porque son materiales para trabajar fuera, para hacer un juguete, no sé, para otras cosas que no son del área médica. Cuando se hace algo para el área médica y va a entrar a una cirugía, tiene que ser hecho mediante una resina que esté certificada por la Asociación Europea, la Asociación Americana, para que realmente estemos nosotros conscientes y nos quitemos ese miedo de que vayamos a poner un material tóxico en la boca del paciente, ¿no? Por eso es que las guías quirúrgicas son hasta cierto punto costosas, porque son de estos materiales. Si encontramos algo muy barato, lo más seguro es que no es un material biocompatible. Entonces, bueno, este es un video muy sencillo, de una guía muy simple, para que vean cómo se va diseñando. En este caso es una guía, insisto, muy sencilla, que se está diseñando con soporte en los dientes, una guía dentosoportada, donde se van a colocar 2 implantes. Entonces, igual se pone un puntero de a dónde quiero yo que llegue mi guía. Luego de ese puntero, bueno, se coloca la guía virtual, se hace todo un diseño para que entren todos los aditamentos y se pueda hacer la colocación física de los implantes, ¿no? Con este diseño, nosotros vamos aquí a la impresora, a la cama de montaje, colocamos esa guía volando un poquitito, porque antes de imprimir la guía como tal, hay que imprimir primero una base que le dé soporte, no vaya a alterar la guía, no se vaya a alterar por una mala impresión. Y ese soporte también se hace mediante STLs, ¿no? Pues aquí tenemos los STLs, que son cilindros, siendo la base específica de nuestra guía. Y una vez teniendo esa base hecha, pues la ponemos a imprimir. No. Ahí va saliendo la guía, como pueden ver. Y entonces se va formando capa a capa, y una vez que sale,
ya se mete a fotocurar y se le entrega al doctor para que el doctor pueda hacer su colocación. Otro tema en cirugía bucal, aquí trabajé con el doctor Ilan Ministri, otro gran amigo al cual aprecio mucho, es el poder sobre una tomografía generar un STL para casos como estos donde en este caso se quiere hacer un autoimplante de un tercer molar y muchas veces el estarlo manipulando puede hacer que el grado de aceptación de ese molar en la boca sea bajo. Pues aquí lo que hacemos es que hacemos la tomografía, de la tomografía segmentamos el molar y una vez segmentado lo colocamos en el alveolo para darle la forma y ya que está bien hecha la forma de ese molar, se va por el molar real para colocar, ¿no? Esto también lo tenemos publicado, con mucho gusto, si lo requieren, se los puedo compartir. Otro proceso de un flujo digital completo es Insignia. Yo creo que varios de ustedes ya han oído hablar de eso. Insignia es un sistema de brackets personalizados, donde como están viendo en las pantallitas, el doctor, después de escanear a su paciente, puede ver cómo se mueven los dientes, diseñar el tratamiento virtual, y una vez que está diseñado ya el tratamiento virtual, nos van a entregar unos jigs impresos en 3D, que serían estos jigs impresos en 3D, y sobre estos jigs están los brackets y cada bracket ya está hecho para el movimiento que va a hacer. Además de esto nos van a hacer los arcos diseñados para el movimiento específico y esto viene siendo lo que se llama ingeniería inversa. Primero haces el tratamiento y luego haces los pasos para llegar a él, ¿no? De los temas donde también se está utilizando mucho y está de moda el flujo digital sería la ortodoncia con alineadores. A lo mejor ustedes no lo han pensado así, pero todo parte de la tomografía y del escaneo al momento de hacer un tratamiento con alineadores. Vean este caso, me estoy yendo rápido por el tiempo y para dejarles un tiempito para preguntas, pero vean este caso con mucho apiñamiento donde no sabemos si hacer extracciones o no, porque el apiñamiento muchos dirían sí, vamos a hacerle. Pero bueno, yo creo que al día de hoy es importante entender primero la tecnología. Les voy a pasar un videito y seguimos después de él. Introducing Spark Clear Aligner System. A smile is a representation of confidence and having joy within that. A smile for me means that I don't have to back down to other people, and especially myself. Confidence means having the certainty within yourself to live your best life. Spark aligner material is designed to be clearer and have minimal aligner stains compared to the leading aligner brand. A confident smile makes everyone around me feel more happy. And when I smile and I feel confident, my kids can tell, my friends can tell, and it's just a nice energy to be around. Spark has ignited that confidence within me, so I'm able to share my happiness with everybody. Spark has given me the confidence to live my life. Because a smile is the embodiment of happiness. Spark is designed to be more clear and more comfortable, with custom scalloped and polished trays. Confidence is everything to me. Get Spark today. MySparksmile.com. Ok, les quise pasar ese video por lo siguiente, porque estamos hablando de alineadores y generalmente solo pensamos en el plástico y la gente dice, bueno, pero esto no hace ortodoncia porque solo es un plástico. No, eso depende mucho del doctor. El doctor puede hacer un tratamiento muy bien planeado, con un diagnóstico muy profundo, si él entiende los flujos digitales y utiliza esos flujos al momento de hacer la planeación. Este es el paciente que les mostré al inicio, de los dientes muy apiñados. Aquí estoy montando su escaneo sobre su tomografía. Estoy haciendo un corte sobre la tomografía para ver qué va a suceder en el momento que se muevan esos dientes. Quiero ver este perfil para ver cómo está, y en el caso como este, que el perfil es bonito, no quiero modificarlo.
Vean cómo se empiezan a mover los dientes. Ahí estamos teniendo la planeación de los movimientos dentales. ¿Y qué tanto esos dientes yo quiero que se vayan hacia adelante o no para modificar ese perfil o no? Voy a hacer un zoom. Voy a regresar esos dientes al inicio. Y ahí en el inicio quiero que vean cómo los dientes anteriores se empiezan a mover hacia adelante, las coronas, pero llega un punto, que es ahí, donde ya se detienen y la raíz es la que se va moviendo hacia atrás. Entonces yo estoy consiguiendo el espacio con un poco de expansión y con un poco de torque radicular para no modificar el perfil de este paciente. Pero nuevamente, piensen en que estoy haciendo flujos digitales. Estoy usando la tomografía montada sobre el escaneo, porque estos dientes salieron del escaneo y las raíces salieron de la tomografía. Estoy montando los dos, estoy utilizando digitalización y al mismo tiempo estoy utilizando en este momento planeación para ver cómo van a quedar los dientes. La planeación es esta. Estos son los movimientos que se van a dar en este paciente durante todo su tratamiento, tanto en la arcada inferior como en la arcada superior. Y entonces estoy proyectando que en este caso yo no voy a hacer extracciones. Van a decir, ¿esto qué tiene que ver con pasar de lo virtual a lo real? Bueno, porque aquí estoy virtualizando los movimientos y al final me van a dar, como vieron en el video, un alineador, que eso ya es algo físico. Entonces, cuando estamos haciendo todo este tipo de planeación, estamos virtualizando, estamos planificando y después estamos recibiendo un alineador que va a ser el que me va a dar la posibilidad de generar estos movimientos, ¿no? Un alineador o un juego de alineadores. ¿Qué tanto hacemos nosotros diagnóstico? Bueno, eso depende de cada doctor. Yo, por ejemplo, en cada uno de mis casos, mando sí o sí en cada caso tomografía para poder observar lo que va a suceder. Vean el antes y el después. El perfil me gusta más incluso después que antes. Fue un caso que se hizo sin extracciones. Aquí está el inicial y el final del caso. Y obviamente lo hicimos con los alineadores, que fue la parte física del caso, ¿no? Un último caso, es otro caso también de alineadores, pero aquí lo que quiero comentarles es que a veces podemos hacer, además de todo, la unión de conceptos. Si entendemos bien estos conceptos de los STLs, de las impresoras, de los flujos digitales, podemos hacer varias cosas. Esta es una paciente que le urgía el tratamiento, que tiene ahí, como pueden ver, mordida abierta, pero ella necesitaba su tratamiento lo más rápido posible. Y no quería brackets. Le dije, ok, que lo podemos hacer con alineadores. Ok, ahí está el tratamiento. Y lo que les puedo decir es que fue un tratamiento que yo a la paciente la vi creo que 4 veces durante todo el tratamiento, y el tratamiento debió de haber durado alrededor de 6 a 7 meses, más o menos. ¿Cómo pudimos hacerlo tan rápido? Porque nos valimos de la tecnología para hacer esto que se llaman guías de corticotomía. Bueno, básicamente para hacer corticotomía, pero en este caso lo hicimos con guías quirúrgicas de corticotomía. ¿Cómo hicimos eso? Segmentamos los dientes, les dimos una densidad suficiente para que solamente se vieran las raíces, y como ustedes pueden ver, entre esas raíces yo hice unas líneas de referencia. ¿Para qué son esas líneas de referencia? Para que cuando yo haga los cortes, tanto en la parte superior como en la parte inferior, esté seguro de que no voy a tocar las raíces y entonces no se tenga que hacer una corticotomía tan cruenta. Se diseña la guía, les voy a poner este videito muy rápido, es el diseño de la corticotomía de los dientes superiores. ¿Okay? Esa es la forma de la guía, ya con los espacios para que por ahí entre el osteotomo. Primeramente, obviamente van a pasar un bisturí, porque recuerden que el osteotomo no corta tejido blando, y luego va a pasar el osteotomo. Y aquí lo único que estoy haciendo es mostrándoles segmento a segmento cómo se forma slide por slide la guía, ¿no? Así es como lo lee una computadora, y bueno, ya la computadora después lo imprime. Aquí tengo la impresión de estas guías sobre los modelos también impresos de mi paciente. Entonces, con esto vamos directamente a boca del paciente. Primero, como les decía, se hace un corte de tejido blando con bisturí y después se mete el osteotomo.
y eso genera que nosotros tengamos un RAP y que los movimientos sean mucho más rápidos, ¿no? Entonces, por eso pudimos obtener estos resultados en menor tiempo. Esto también lo tenemos, la parte de cómo se hacen las guías de incisión, lo tenemos publicado también en esta revista. Pues, no sé, dejé algunos minutos, unos 5 minutitos por ahí, para si hay alguna duda, alguna pregunta. Estas son nuestras redes sociales, ese es el QR por si quieren con el celular tomarlo. Gracias, gracias a todos.